Hola, buenos días. Bienvenidas de nuevo a la primera Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias. Hoy es nuestra segunda jornada y tendremos una jornada muy parecida, muy similar a la estructura que tuvimos ayer. Tendremos una mesa de experiencias en contratación pública y responsable por parte de las administraciones. Comenzaremos por esa mesa y después pues seguiremos con una sesión de un taller técnico donde hablaremos y haremos un breve repaso a cómo incluir los criterios sociales y ambientales en la compra pública responsable. Es un taller que va destinado también sobre todo a personal técnico de las administraciones y que bueno, pues cualquier persona que se haya inscrito a la feria podrá participar en este taller. Este taller tendrá una duración de unos 45 minutos aproximadamente y después haremos un pequeño descanso. Tras el descanso, pues tendremos un nuevo recorrido para las empresas sociales. Concretamente trabajaremos y mostraremos las empresas de inserción, que como comentábamos ayer en la feria, bueno, pues son empresas que pueden optar a contratos reservados. Recuerden también que ayer presentamos el primer catálogo de servicios de empresas de iniciativa social. Es un catálogo que recoge a las empresas de inserción y a los centros especiales de empleo de iniciativa social de Canarias, que son aquellas empresas que pueden estar a este tipo de contratos. Recuerden que pueden encontrarlo en nuestra página web en www.redanagos.org, concretamente en la sección de formación. Ahí podrán visualizarlo y también pueden descargarlo. También encontrarán en esa misma página web, en ese mismo espacio de formación, encontrarán otra guía que hemos ido elaborando a lo largo de estos años dentro del proyecto Integral Responsable, que es el que llevamos realizando desde Reganagos para fomentar la contratación pública responsable, y pueden descargarlas, pueden visualizarlas también ahí. Incluso tenemos alguna guía en concreto en papel, como puede ser esta, ¿vale? Que es concretamente la contratación pública sostenible, que aquellas personas que, bueno, pues que lo deseen pueden escribirnos un correíto al correo que aparece en nuestra página web de contacto y se lo haremos llegar sin problema, ¿vale? Una vez finalizada esta intervención y esta presentación de algunas de las empresas de inserción que se encuentran dentro de este catálogo, daremos paso a la última actividad del día, que realmente no por ello al ser la última sea la menos importante, donde presentaremos otro tipo de empresas sociales que están dentro del mercado social. Son empresas de la economía social y solidaria que, bueno, pues ya en su DNI, en su ADN, mejor dicho, pues tienen intrínseco ya esas cláusulas sociales y ambientales más que puestas en su día a día, vamos. Y bueno, eso sería, por así decirlo, un breve resumen de lo que vamos a encontrarnos hoy. También quería agradecer antes de empezar a Funcasol por el servicio de interpretación que vamos a tener hoy en la mesa de experiencias. Y nada, recuerden que pueden seguir toda la feria a través de la página específica que tenemos para la contratación pública responsable, que la encontrarán en nuestra página web, en la Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias. Ahí tendrán el acceso a la feria y también a través de nuestro canal de YouTube en Reganagos. Sin más dilación, pues presento a Jaime Pintos, que será la persona encargada de moderar esta primera mesa de experiencias de compra pública responsable de las administraciones públicas. Jaime es abogado y es profesor en Derecho Administrativo de la Universidad a Distancia de Madrid. Sin más, le doy la palabra a Jaime y bienvenido. Espero que disfruten de la jornada de hoy. Ya está. Muchas gracias, Angie, muy amable. Yo creo que sí, que vamos a, entre todos, pues hacer que disfruten y que sobre todo aprendan, además de conocer experiencias. Muy brevemente, yo tengo que felicitar a la organización, por supuesto a la Reganagos, lo acabo de hacer off the record, lo hago ahora públicamente, porque, bueno, como les decía, creo con toda seguridad que estamos no solo ante la primera feria de contratación pública responsable de Canarias, sino la primera que se ha hecho y que además la misma está teniendo un impacto pues no solo en las islas, sino a nivel nacional. En ese sentido, felicitarles a ellos, felicitar a la Dirección General de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, como no, y también a las entidades colaboradoras como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y a DEICAN, que es la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias. No puedo dejar de felicitar también
a los miembros, bueno, pues del grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, entre los cuales tengo pues el honor de estar como profesor en ese grupo, porque también han participado pues de este proyecto fundamentalmente a través de su investigador principal, el profesor y compañero Javier Mendoza. Por lo tanto, felicitaciones a todos, muchísimas gracias y es un placer estar aquí. Bueno, bienvenidas a las entidades y a las personas evidentemente que las representan. Hoy nos acompañan en principio, y digo en principio porque nos falta una ponente que bueno, entendemos que ha tenido que tener algún percance porque no conseguimos localizarla, pero bueno, las entidades que nos acompañan son el Ayuntamiento de Salamanca, el Ayuntamiento de Ribarroja de Turia, que podría equipararse, tenemos un gran municipio y un municipio que podría ser una pequeña y mediana entidad local, ¿de acuerdo? Aunque tiene más de 20.000 habitantes, son poquitos más los que tienen. Nos acompañaría también el Cabildo de Gran Canaria, en representación evidentemente de otro ámbito provincial, en este caso isleño, y por supuesto ya a nivel de comunidad autónoma y también de las islas nos acompañaría la Consejería de Educación. Bien, este va a ser el orden por el que van a intervenir. Voy a ir presentando una por una las personas que intervienen conforme les doy la palabra. Tendrán una exposición, esto lo digo para el público en general que nos está escuchando, tendrán una intervención de aproximadamente unos bueno, pues 10 minutos, ¿de acuerdo? Y luego haremos una ronda de preguntas pues ya más abierta a ellas. Bien. El caso es que vamos a empezar por el orden que he dicho, en este caso por el Ayuntamiento de Salamanca, ¿de acuerdo? Y por la experiencia. Y bueno, nos acompaña para ello la ponente Marta Inmaculada Aparicio Gómez, que es directora del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca, es licenciada en Derecho y en Filosofía, es doctorada en Derecho Bancario, es también especialista en contratos públicos, tengo que decirlo, porque también eso fue un título que hizo pues, precisamente conmigo. Es profesora en el Máster de Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca. Bueno, sin más dilación, Marta, te doy la palabra. Aprovecha si puedes estos 10 minutos, por favor, pues para explicar cuál es la experiencia, ¿no? En este caso, en materia bueno, pues de cláusulas sociales de vuestro ayuntamiento. Muy bien, Jaime. Pues muchas gracias, profesor, por invitarme a participar en esta mesa. También quería agradecerlo a la Rizanagos, al Gobierno de Canarias, porque para mí es un privilegio y un honor estar representando al Ayuntamiento de Salamanca en esta mesa precisamente por las experiencias que nos han llevado a poder compartirlas con vosotros hoy, ¿de acuerdo? Voy a hacer una brevísima introducción y luego comparto pantalla porque tengo una presentación, pero quiero decir que ahora el momento macroeconómico es el adecuado para estar hablando de economía social, de contratación pública estratégica, de contratación pública responsable, porque precisamente la Unión Europea, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Agenda 2030 en el año 2015, lo que nos está diciendo es que Europa tiene que cambiar el sistema productivo, ¿verdad? Y no podemos volver al modelo productivo anterior a la pandemia. No, la crisis lo que ha evidenciado es que hay unas profundas desigualdades en los diferentes territorios y que se han degradado los derechos humanos en zonas especialmente empobrecidas. Por lo tanto, lo que nos está diciendo la Unión Europea, y nos lo está diciendo a través de la política de cohesión, es que tenemos que llegar a un crecimiento diferente, a un modelo productivo en el que entre una mayor digitalización, mayor innovación, una contratación y una producción más ecológica y un modelo en general más competitivo y más productivo, pero pensando en un modelo inclusivo. Eso es lo que nos está diciendo la Unión Europea y tenemos que estar alineados con esa manera de hacer las cosas. En este sentido, y tras esta pequeña introducción, voy a compartir pantalla. Bien, pues como decía, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la Unión Europea se está planteando en diferentes documentos y sobre todo a través del documento aprobado por el Consejo y de la comunicación de la Comisión Europea, ese crecimiento que llamamos un crecimiento integrador, un crecimiento inclusivo. En este sentido, tanto la Ley de Contratos del Sector Público como el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable, nos está diciendo que tenemos que girar hacia un nuevo modelo de crecimiento productivo, como digo. Esto implica que la contratación pública socialmente responsable tiene que tener en cuenta todo el tejido económico de la economía social. Hace poco, el día 4 de noviembre, en un evento, el presidente del Consejo Europeo lo que dijo fue
que teníamos que potenciar la economía social porque propiciaba ese crecimiento sostenible y ese crecimiento inclusivo. En España, según datos del CESE, conforman la economía social 42.140 empresas que generan el 10% del PIB con 2,2 millones de empleo. Este crecimiento es así y supone también un porcentaje del 7% del PIB y del empleo de la economía mundial y un 8% del PIB de la Unión Europea. En este sentido, la Estrategia de Economía Social 2017-2020 lo que indica es que tenemos que contribuir a un crecimiento innovador y una España más competitiva dentro del mercado europeo e internacional. Por lo tanto, la economía social va de la mano de la contratación pública socialmente responsable y de la contratación pública estratégica. Por lo tanto, como decimos, en este marco macroeconómico, la Agenda 2030 y la economía social persiguen los mismos fines, los mismos objetivos, persiguen un desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y un crecimiento económico y social. Al final, lo que estamos apostando es por la economía local, por una economía que no se deslocaliza, que genera empleo, que genera oportunidades, que genera igualdad de oportunidades y que genera la inserción de colectivos en riesgo y también desde el punto de vista medioambiental, la sostenibilidad medioambiental con un crecimiento inclusivo. Lo decía el profesor Jimeno Feliu y lo decía también el documento de conclusiones del Consejo de Inversión Pública a través de la contratación pública. Unos criterios de calidad en la contratación pública lo que generan es que haya una diligencia y una buena administración utilizando la contratación pública desde una perspectiva instrumental en la implementación de políticas públicas. Yo siempre digo que la contratación pública estratégica lo que persigue es maximizar el beneficio social siempre y cuando esté vinculado al objeto del contrato. Y esa maximización de beneficio hace que apostemos por la calidad, que huyamos del criterio del precio porque es un criterio cortoplacista y que, por lo tanto, vayamos alineados con el interés público, persiguiendo objetivos que den un mayor valor social a la contratación pública. Yo no puedo dejar de mencionar hoy la segunda edición de la guía para considerar los aspectos sociales en la contratación pública, que se ha publicado, ya me imagino que lo sabréis, en el DOWE el 18 de junio de 2021. En este sentido, hay que tener en cuenta que la contratación pública abarca y afecta a todos los agentes del mercado, desde los productores y las empresas que se dedican a entregar o transportar los productos, hasta las personas usuarias y hasta el personal de las organizaciones compradoras, que somos las organizaciones públicas. Tendríamos los operadores económicos, el personal de las organizaciones compradoras y también las empresas que son proveedoras de todos estos servicios. Es decir, afecta tanto a la oferta como a la demanda de mercado. Por eso, la Unión Europea no puede mirar para otro lado y la Unión Europea lo que está haciendo es alinearse con esos objetivos de la Agenda 2030 y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intervenir en el gasto público para comprar de forma diferente, para comprar de forma eficiente y teniendo en cuenta el mayor valor social que aporta tanto el tejido de la economía social como la incorporación de aspectos sociales a la contratación pública. Por lo tanto, lo que tenemos es un incremento de rentabilidad en todos los aspectos de la sostenibilidad. Por lo tanto, en todos los aspectos sociales, éticos, medioambientales. No podemos olvidar que la compra pública en el entorno europeo supone un 14% del PIB. Esto lo que hace es un efecto multiplicador. Y un efecto multiplicador que ahora va a venir maximizado también por la política de cohesión de la Unión Europea, que aporta 1,8 billones de euros de acuerdo de inversión pública en política estratégica, en política socialmente responsable. ¿Y por qué es así? Pues porque este 14% del PIB hace un efecto multiplicador que viene también maximizado por la inyección económica de la Unión Europea, como digo, con estos 1,8 billones de euros. En concreto es la política social de la UE, tenemos el marco financiero plurianual con 1,0743 billones de euros y que se incrementan con los fondos Next Generation con 750.000 millones de euros también que está España empezando ya a recibir. Todo esto hace que la Unión Europea esté interviniendo no solo con esta inyección económica que también se ha venido siendo alimentada también por la recompra de bonos del Banco Central Europeo, sino también por esa forma en la que tenemos que gastar. Tenemos que gastar de manera diferente, tenemos que gastar para aportar valor y son la familia de la economía social con los centros especiales de empleo, las cooperativas, las empresas de inserción y la incorporación de aspectos sociales a la contratación pública los que puedan aportar
aportar ese valor añadido. Los operadores económicos tienen que cumplir el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos, los convenios de la OIT con derecho internacional, medioambiental, social y laboral. Ahí estamos garantizando ya un mercado europeo fuerte y único, y lo estamos haciendo a través del cumplimiento de todos estos objetivos sociales y medioambientales. Como decía, la segunda guía para la contratación pública socialmente responsable, que tiene un montón de de casos prácticos y que conviene también echarle un vistazo porque avanza ya un poco los objetivos que se van a poner en marcha a partir de 2023 y 2025, como ahora veremos, dice que tenemos que empezar, y aquí hablo ya de experiencia de Ayuntamiento de Salamanca, la guía ha sido posterior, es la segunda edición, pero nuestra experiencia ha sido muy similar en metodología a lo que establece esta segunda guía de contratación pública socialmente responsable que se publicó en junio de este año. Dice que tenemos que introducir, y ya vamos con metodología, que aunque está en la guía es metodología local, la contratación pública socialmente responsable en la agenda municipal, es decir, tiene que haber un liderazgo y un compromiso. Poner de relieve los beneficios y oportunidades. Luego veremos cómo se puede medir la rentabilidad social del mayor valor que aportan las empresas de inserción, los centros especiales de empleo y la incorporación de aspectos sociales a la contratación pública. Eso se puede medir y eso es un aporte de valor que luego tiene también una traslación macroeconómica, rentabilidad social, quedémonos con eso, y medioambiental. Hacer frente a los desafíos. Todavía hay escépticos que dicen, no, es que eso cuesta más. No, no cuesta más. Estamos invirtiendo en un crecimiento a largo plazo, no a corto, que es lo que hacemos con el precio, cuando vamos a subastas públicas. Definir los objetivos. ¿Qué objetivos tenemos? Elaborar una lista de las políticas y actividades en las que tenemos que invertir los esfuerzos. Celebrar consultas con las partes interesadas. Eso quizá ha sido el éxito, permitidme que lo diga así, del modelo del Ayuntamiento de Salamanca. La Mesa de Entidades de Economía Social, como ahora veremos, ha contribuido activamente a redactar y a elaborar la instrucción para la incorporación de aspectos sociales a la contratación pública del Ayuntamiento de Salamanca. Hay que evaluar los riesgos e integrar la contratación pública socialmente responsable en todos los procedimientos y políticas de contratación. Y también hay que evaluar las necesidades. No nos olvidemos nunca de la evaluación de las políticas públicas en las que está también la contratación pública socialmente responsable. Hay que hacer las consultas de mercado, las consultas preliminares, y hay que hablar con el tejido social que puede intervenir también en la contratación pública, con obviamente las prerrogativas y precauciones que establece la LCSP, pero hay que hacerlo también. Hay que decidir el tipo de contrato, definir especificaciones y usar campos opcionales en formularios. A partir del 25 de octubre de 2023, como ya sabréis, las administraciones públicas tenemos que cumplimentar los formularios, el e-Forms Policy Implementation Handbook, y en este caso lo que vamos a tener que hacer es cumplimentar determinados apartados donde se habla de contratación pública estratégica, de vehículos cero emisiones, accesibilidad, y es muy interesante porque supone ya un posicionamiento con este nuevo formulario electrónico en cuanto a contratación pública responsable o estratégica, porque esto va a ser la pauta, y no me quiero adelantar a otras cuestiones de la medición, de cómo vamos a trasladar la evaluación de la contratación pública estratégica a los parámetros macroeconómicos para saber todo lo que aportáis. Ya hablo de empresas de inserción, centros especiales de empleo, y que ahora solamente tenemos los estudios pues, de FAEDEI, de CEPES, de FECLEI, en fin, de toda la familia de entidades de economía social, las familias, diferentes familias en las comunidades autónomas de economía social. Hay que trasladar eso a parámetros macroeconómicos. Se tiene que saber cuál es el valor que aportáis, porque vuestras empresas en principio tienen una menor productividad, pero gracias al trabajo que hacéis acaban siendo igual de productivas que el resto de empresas del mercado ordinario y además con un valor añadido que contribuís netamente a la cohesión social. Y ya vuelvo a repetir, que aunque soy muy pesada, política de Unión Europea, política de cohesión, objetivos de desarrollo sostenible, un mundo en el que haya una mayor justicia global. Bien, pues el cambio del Ayuntamiento de Salamanca, el cambio de modelo, vino por ahí, creyéndonos efectivamente en el modelo que llevamos a cabo, donde hay una cohesión social, donde creemos que se sostiene y se genera empleo local, son empresas que no se deslocalizan y donde tenemos una tasa de retorno positiva, como luego veremos al hablar de la evaluación de las políticas públicas.
Evidentemente, estas empresas lo que hacen es contribuir al sistema público, ¿de acuerdo? Como luego veremos, hay un ahorro en prestaciones y, por lo tanto, hay un retorno social. Esto hay estudios, empezó Gitatea en el País Vasco, FECLEI, FAIDEI, tienen unos estudios concretos donde se evalúa ese retorno hablando de euros. Nosotros empezamos con un protocolo, con una mesa de entidades de la economía social Marta, en el año 2000. Sí. Perdóname, nada, 2 minutos. El tiempo 2 minutos, sí. Hubo una moción conjunta de los grupos políticos municipales, por lo tanto hubo unanimidad y hubo liderazgo. Hubo un acuerdo municipal sobre contratos reservados en el año 2016, justo después de la aprobación de la ley de 2015, que finalmente ha cristalizado en la instrucción para la incorporación de criterios sociales a la contratación pública del Ayuntamiento de Salamanca del año 2018, y en la cual, evidentemente, ahí ya pues partíamos de la base cierta que nos ofrecía la LCSP y el importantísimo artículo 1.3 que da la pauta, ¿verdad?, para construir una sociedad más inclusiva. ¿Cómo lo hicimos? Pues incluyendo la reserva para la participación en contratos públicos y la incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública. En la reserva de contratos pueden participar, como ya sabéis, los centros especiales de empleo. Sí que hemos incluido que el 40% de la plantilla esté compuesta por personas con mayores dificultades de empleabilidad, y la incorporación de aspectos sociales en todos los aspectos del procedimiento de contratación, como ya sabéis, preparación, selección, adjudicación, ejecución y evaluación. Esto no lo repito porque ya está en la Ley de Contratos del Sector Público. También me imagino que conozcáis la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que el derecho español se ajusta al europeo en cuanto a que puedan ser centros especiales de empleo de iniciativa social, y que se dictó como consecuencia de una cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con este tema. Decir que hemos crecido muchísimo, ya termino, Jaime, que nos parece importantísimo el control, que lo hacemos a través de la instrucción, que en las bases de ejecución del presupuesto lo que hacemos es establecer los CPVs y los importes máximos a los que podemos licitar en materia de contratos reservados cada año. Y tengo aquí la tabla en la que se ve el crecimiento. También tenemos un servicio de asesoramiento y apoyo técnico por parte del Servicio de Contratación y del área de Bienestar Social. Y finalmente tenemos aquí la tabla en la que veis cómo a través de las bases de ejecución del presupuesto establecemos el importe, que eso sí, de manera separada para centros especiales de empleo y empresas de inserción, podemos reservar en cuanto al derecho a participar en los procedimientos de adjudicación, centros especiales de empleo y empresas de inserción. ¿En qué tenemos que mejorar? Porque también hay un área de mejora. Pues en el seguimiento de la incorporación de las cláusulas sociales a las diferentes fases del contrato. El de los centros especiales de empleo de empresas de inserción, hacemos el seguimiento a través de las memorias, pero la incorporación de cláusulas al afectar a contratos de obra, suministros, servicios, a toda la tipología contractual que establece la LCSP, todavía no tenemos establecido ese sistema de seguimiento. Llegaremos a ello como no puede ser de otra manera. Pues muchísimas gracias, Jaime. Me quedo corta. Ya lo sé, pero tenemos el tiempo que tenemos que intervenir todos. Cuando toca este papel, bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad, Marta, un placer. Bueno, dicho esto, quedaros con un detalle importante que acaba de ser puesto de manifiesto. Planificación en contratación, cómo planifico presupuestos, como indicadores. Acabáis de ver un ejemplo cómo se puede hacer, es decir, se planifica a través de los indicadores. En el momento que hagáis la presupuestación estáis planificando si queréis, ¿vale? Bien, voy a dar paso a la siguiente ponente y a su experiencia. Yo recomiendo a los ponentes que por favor luego, a ver, el papel de moderador nunca es grato, y ruego, por tanto, que os ciñáis al tiempo, porque lógicamente si no nos hemos comido ya la mitad del tiempo, y que sobre todo os ciñáis a vuestra experiencia, que es de lo que se trata, ¿no? De que intentemos contar la experiencia de vuestros ayuntamientos para que, bueno, entidades públicas, para que, bueno, pues otras entidades puedan, bueno, pues de alguna manera verse o ver la posibilidad de verse identificadas. Quiero decir también que excuso a una de las ponentes, en este caso a Isabel Otilia, del Cabildo de Gran Canaria, porque ya efectivamente hemos tenido conocimiento que ha tenido una
una situación de fuerza mayor y por tanto, bueno, pues esto también nos ha permitido y me ha permitido ser un poco más laxo, Marta, también he de decirlo como moderador. Así que bueno, Ilenia, por favor, tienes 12 minutos. Paso a presentar a Ilenia Díaz Morán. Es secretaria de la Administración Local, categoría superior del Ayuntamiento de Ribarroja de Túria, es un ayuntamiento puntero en materia de contratación pública, pues por el impulso precisamente de Ilenia, ¿de acuerdo? Es una excelente profesional y persona también, y además, bueno, pues es licenciada en Derecho, es especialista en contratación pública, también he tenido la suerte de tenerla como alumna, y bueno, es profesora asociada de Derecho Administrativo y del Máster de Abogacía en la Universidad de Valencia. Sin más dilación, nos ceñimos a esos 12 minutos, os lo ruego, por favor, porque si no es imposible. Venga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación, que agradezco también que hago extensiva a Javier Mendoza y, por supuesto, a la Red Anagos. Enhorabuena por esta iniciativa de esta primera feria de contratación pública responsable, una iniciativa que era muy necesaria y, bueno, pues un lujo, ¿no?, poder participar en ella. Yo, en mi caso, como ha dicho Jaime, me voy a centrar un poquito en la experiencia del ayuntamiento donde yo presto servicios. Yo soy secretaria de ayuntamiento. Este ayuntamiento de Ribarroja de Túria. Ribarroja de Túria es un municipio de la provincia de Valencia, está a unos 20 kilómetros de la capital y tiene 24.000 habitantes en estos momentos. Es un poco para que os hagáis una idea del tamaño, ¿no?, y de la estructura de que puede tener un ayuntamiento de esas características. Estamos muy próximos a lo que, como decía Jaime, se conoce como PYME, que es pequeña y mediana entidad local, que son hasta 20.000 habitantes, pero nosotros nos sentimos muy cercanos a esa figura porque estamos más próximos a esas PYME, a esas pequeñas y medianas entidades locales, con toda su idiosincrasia y todas sus características y sus déficits muchas veces, ¿no?, que a grandes poblaciones, ¿no?, en las que es más difícil implantar toda esta serie de cuestiones, ¿no? Nosotros empezamos con la contratación pública responsable durante el año 2017, que empezamos un poco a conformar ya no la contratación pública responsable, sino el propio departamento de contratación pública, ¿no?, porque hasta la fecha en los ayuntamientos pequeños y medianos la contratación pública no era un área, así como recientemente pues es un área que se está tendiendo a su profesionalización y especialización. Hasta entonces, pues igual que había departamento de recursos humanos o de urbanismo, licencias, etcétera, no era tan habitual que existiera un departamento específico profesionalizado en materia de contratación pública. Este departamento empezó a surgir en 2017, poco a poco, con una persona, luego se añadió otra, en fin, y ahora son 3 personas el departamento junto conmigo y ahí empezamos, ¿no? Entonces, en 2018 arrancamos elaborando y aprobando una instrucción de impulso de la contratación pública responsable, sostenible y de promoción de las pymes, ¿no? Pues esto fue como el punto de arranque, ¿no?, el aprobar, el elaborar y el trabajar en esa instrucción, que en un principio, pues bueno, sinceramente, ¿cómo lo hicimos? Pues bueno, éramos 2 personas en ese momento, pues lo que hicimos fue mirar, ¿no? Ver, estudiar cómo lo habían hecho grandes ciudades, ¿no? Y bueno, pues cogimos, pues eso, ideas de la instrucción de Valladolid, de Sevilla, de Pamplona, de municipios que eran muy destacados, ¿no?, de los que habían trabajado mucho este tema para nosotros elaborar esta instrucción. Pero esto fue el punto de arranque, y esto nos sirvió para arrancar. A partir de ahí dijimos, oye, esto aquí hay que profesionalizarse, aquí hay que formarse, ¿no? Y entonces empezamos a formarnos mucho en la materia. Y cuando ya teníamos un poquito la idea de por dónde queríamos ir, empezamos a implantar esta instrucción. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues lo que intentamos fue abordarlo desde una perspectiva tanto interna, ad intra de la organización, como ad extra, ¿no? O sea, nos preocupamos tanto porque tuviera un buen encaje interno dentro de la organización, y para ello la propia instrucción preveía la existencia de una comisión de seguimiento de la contratación pública responsable, pero lo que hicimos es que lo utilizamos no ya para el seguimiento una vez implantado, sino incluso para implantarlo, ¿no?, para concienciar, para sensibilizar a las distintas áreas departamentales, porque aunque nosotros lo teníamos muy claro y habíamos trabajado un poquito el tema, claro, pues cuando esto se lo cuentas a los arquitectos, ingenieros, a los técnicos de deportes, pues te miran como diciendo, bueno, o sea, ya tengo yo bastante con encargarme que la obra salga bien o que este servicio en fin, como para también tener que pues tener en cuenta otra serie de cuestiones. Entonces les chocaba, ¿no? Todavía no se había aprobado o estaba a punto de entrar en vigor la nueva ley de contratos del sector público, la ley 9/2017, y entonces
entonces al principio pues había un poco de cierta, pues bueno, eso, ¿no? Un poco de, no fue acogido pero poco a poco a través de esta comisión en la que, bueno, pues fuimos trabajando el tema, se les tuvo muy en cuenta, creemos, la contratación pública es algo muy transversal y yo considero que es muy importante que haya un gran consenso y que no sea simplemente una cuestión que alguien imponga y que vamos a hacerlo así, sino que tiene que participar toda la organización, porque si no esto no sale adelante. Por más que el departamento de contratación queramos hacer esto, si las entidades proponentes, los que elaboran esos pliegos técnicos, no van a tener en cuenta estas cuestiones o no están sensibilizados con las mismas, la cosa no acaba de funcionar. Entonces, esto lo conseguimos con esta comisión en la que, bueno, pues se fue abordando el tema, se les hizo partícipes, eran ellos los que proponían cómo íbamos a fomentar determinadas cuestiones y esto pues resultó muy bien, ¿no? Para que tuviera una gran acogida como ahora tiene, ¿no? En general en toda la organización. Y a nivel adestra hicimos lo propio con las empresas licitadoras, ¿no? El Ayuntamiento de Ribarroja, por su tamaño, bueno, pues es un municipio donde la mayoría de las licitaciones las adjudicamos a pequeñas y medianas empresas, casi un 70%, salvo los grandes contratos, la mayoría son pymes y micropymes a las que adjudicamos, ¿no? Y entonces coincidió la implantación de estas cláusulas sociales y medioambientales con la implantación total de la administración electrónica y claro, era un cambio radical para muchas pequeñas empresas que contrataban con nosotros. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, pues creamos una oficina de atención al licitador que ha resultado ser, bueno, pues una gran iniciativa, la verdad que estamos muy contentos. Ahora ya hemos ido perfeccionando esta oficina y hemos aprobado este año la carta de servicios donde recogemos todos los servicios que ofrece la oficina, que ofrece ese trato personalizado de tal manera que las pymes y micropymes no se sentían solas, se sentían acompañadas en este proceso y por lo tanto también respondieron muy bien a esta aplicación de las cláusulas sociales y medioambientales, ¿no? Y en general, ¿no? Porque la verdad es que el funcionamiento ha sido muy bueno. Esto fue un poco como el arranque, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues al profundizar también en otros aspectos, a nivel global dentro del ámbito de la contratación, como ha sido la planificación y la rendición de cuentas, pues esto también lo hemos abarcado en materia de contratación pública responsable, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues ahora estamos a punto de aprobar nuestro cuarto plan de contratación pública. Entonces, anualmente aprobamos nuestro plan. En un principio íbamos fijando cláusulas sociales, medioambientales, bien como criterios de adjudicación, por supuesto como condiciones especiales de ejecución, pero era un poco pues que en cada contrato pues se tomaba una decisión, ¿no? Hasta que llegó un momento que precisamente por esa tendencia, o sea, al haber ya instaurado la planificación en nuestra contratación pública, nos dimos cuenta de que también era necesario planificar la estrategia, ¿no? Social y medioambiental que queríamos llevar a cabo y por lo tanto ya no simplemente pues cada uno pues hacía un poco lo que consideraba, sino que dijimos, bueno, vamos a ver hacia qué políticas sociales realmente queremos dirigirnos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos más necesidad? Pues no sé, pues por ejemplo, desde el área de empleo y Agencia de Desarrollo Local nos hacen un estudio anual diciendo, por ejemplo, las mayores necesidades de empleabilidad de la población. Pues nosotros tenemos un problema muy importante con mayores de 45 años y también una brecha importante en materia de género, con lo que son dos problemas que tenemos que atajar especialmente, ¿no? Obviamente también pues el empleo juvenil preocupa, pero en nuestro caso, en nuestro municipio en concreto, son estos dos sectores lo que más tenemos que potenciar, ¿no? Pues entonces, a partir de ahí, pues vamos a encaminar esas condiciones especiales de ejecución o esas cláusulas sociales a estos objetivos en concreto, ¿no? Esto lo he puesto por poner un ejemplo, pero en general es un poco lo que tendemos a hacer. Planificamos la actividad contractual del año siguiente y al mismo tiempo planificamos la dirección estratégica de esa contratación pública. Eso nos ha parecido que es muy importante. Y al mismo tiempo medimos, ¿no? A través de esa necesaria rendición de cuentas que nos parece esencial para saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, anualmente hacemos una memoria de contratación donde recogemos todos los contratos que hemos adjudicado y todas las características de los mismos y aquí tenemos en cuenta pues eso, ¿no? ¿Por qué se les ha adjudicado el contrato? ¿Qué cláusulas sociales o ambientales han establecido o han servido para adjudicar ese contrato? ¿Qué condiciones especiales de ejecución lleva cada uno de los contratos? Y eso nos ha venido muy bien pues un poco para saber dónde estábamos y para medir a ver qué es lo que se había conseguido hasta el momento, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues todo esto está muy bien, creo que hemos avanzado mucho en materia de planificación, en materia de diseño, ¿no? De la contratación y de que ello se lleve a cabo, pero nos falta la otra pata que creo que es esencial y que es en la que quizás fallemos más muchas administraciones
contrataciones públicas, que es la ejecución, ¿no? Esa parte ya final. O sea, el contrato, perfecto, está adjudicado, nuestra contratación en la mayoría de los es una contratación pública responsable prácticamente en la casi totalidad, pero la ejecución nos falla. O sea, cómo se ejecutan esos contratos, cómo se efectúa ese control y no medimos la ejecución, ¿no? O sea, los resultados de ejecución y cómo incide eso en la política global del municipio. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo para ahora? Bueno, pues entonces es especializar esa contratación pública responsable de tal manera que, por ejemplo, si nosotros ahora, por ejemplo, en materia de igualdad, no que cada entidad proponente, no que cada gestor del contrato establezca estos criterios de igualdad, sino no tenemos una especialista en el ayuntamiento, no tenemos una técnica de igualdad, bueno, pues que que esa parte la suma la persona especialista de tal manera que sea la que no solamente diseñe este carácter estratégico de la contratación pública en materia de igualdad, sino que también mida los resultados obtenidos y los incluya a su política global de igualdad que ha llevado a cabo, esa gestión de igualdad que ha llevado a cabo en la actividad global del ayuntamiento, ¿no? De tal manera que sepamos cómo incide la contratación en el conjunto de la actividad del ayuntamiento, que no sea una cosa que va por libre la contratación pública y ya está, sino que forme parte de un todo, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra intención actual, ¿no? Y que al mismo tiempo se asuma por estos especialistas esa figura de responsable del contrato por lo que respecta a esa parte social, medioambiental, etcétera, para no cargar al responsable ordinario del contrato con estas nuevas funciones que normalmente se le hacen un poquito más cuesta arriba, ¿no? Pues a lo mejor el responsable de una obra pues puede controlar muy bien que la obra se ha llevado a cabo y que está todo perfecto, los materiales, que no hay excesos, que no hay... pero también controlar pues que los trabajadores que se han contratado han... bueno, en fin, una serie de cuestiones quizás se le puede hacer un poquito más cuesta arriba, y para evitar esto lo que nuestra intención ahora es que haya como si dijéramos como unos especialistas en estas materias dentro de la organización que van a ser los que se van a encargar de estas cuestiones para garantizar que la ejecución, o sea, que ya que tenemos la planificación y el diseño, que la ejecución también llega a buen puerto y que además se puede medir ya también los resultados, no solamente lo que hemos adjudicado, sino también esos resultados, ¿no? Y nada, ya finalmente para terminar, en materia de contratación reservada, decir que también hemos llevado a cabo una pequeña evolución, ¿no? Empezamos simplemente reservando algunos contratos sin establecer ningún tipo de porcentaje ni nada, simplemente pues, lo llevamos a cabo, resultó muy bien y por lo tanto el año pasado ya establecimos un porcentaje de reserva en el presupuesto y en el plan de contratación, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues que ¿cuál es el siguiente paso? Pues planificar ya también ese porcentaje de reserva, porque teníamos un porcentaje de reserva, pero un poco lo dejábamos al albur de luego ya una vez aprobado el plan de contratación, ver a ver dónde establecíamos qué contratos dónde establecíamos la reserva o qué lotes, o en fin. Y ahora lo que pretendemos en este ejercicio en curso, en 2022, es ya, desde que aprobamos el plan de contratación, ya planificar también esa reserva concreta donde se vaya a llevar a cabo para que ese porcentaje ya esté recogido en esa planificación inicial, no simplemente la cantidad, sino también a qué va a corresponder exactamente, ¿no? Que consideramos que esto es como el paso que nos faltaba para poder organizarnos muchísimo mejor en esta materia. Bueno, y eso es un poco a grandes rasgos, no sé cómo iré de tiempo, porque he intentado explicarlo lo más rápidamente posible, pero bueno, a grandes rasgos un poco cuál ha sido nuestra experiencia de lo que puede ser un municipio así de este tamaño en esta materia. Y en general, bueno, por concluir, simplemente decir que ha sido muy positiva, que ha tenido mucha aceptación, sobre todo nos ha sorprendido por parte de los licitadores, ¿no? Que lo han acogido de forma muy favorable. Tenemos una gran concurrencia en las licitaciones, la verdad que estamos muy contentos y bueno, en fin, que muy positivo hasta la fecha, y por lo tanto seguiremos en esta línea porque nos parece que es muy, muy importante. Gracias. Pues estupendo, la verdad es que muchísimas gracias, da gusto escucharte, Ilenia. Felicitarte, si nos damos cuenta, felicitarte no solo por el trabajo que habéis hecho desde el año 2017, sino también por la exposición, y démonos cuenta que al final, aunque sea rápida y breve, hay demasiados conceptos clave que hay que tener en cuenta, ¿no? Contratación electrónica, esa comisión de criterios sociales, esa oficina de atención a licitadores, ese plan anual de contratación importantísimo, la planificación estratégica consecuente que les lleva ahora a pensar en la planificación de contratos reservados, la rendición de cuentas a los criterios sociales y efectivamente ese punto en el que ya están ahora, que es, esto es como una pirámide, una escalera, ¿no? En la cúspide, que es la medición, los indicadores en la ejecución del contrato, con lo cual, pues nada, felicitaros y trabajar
con el responsable del contrato. Cuando os escucho siempre es un gusto, no sé, porque es como ver la aplicación de lo que uno viene humildemente predicando desde hace mucho tiempo. Así que de verdad, muchas felicidades, estáis donde estáis por méritos propios. Así que nada, voy a pasar ya a la siguiente intervención. En este caso recordemos nuevamente que el Cabildo nos puede acompañar en este caso, por lo tanto voy a pasar directamente a presentar a bueno, pues las representantes, valga la redundancia, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. En este caso nos acompañan Noemí Ramírez Moreno y Pierina Méndez Rodríguez. Noemí es la jefa de Servicio de Contratación Administrativa y Administración General de la Secretaría General Técnica de esta consejería que he citado, concretamente la Educación, Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Es licenciada en Derecho y máster en Asesoría Jurídica de Empresas. Y a su vez, por su parte, Pierina es la jefa de sección del mismo servicio, por lo tanto, de la misma consejería, y además es licenciada en Derecho y máster también en Tributación y Asesoría Fiscal. Pues Noemí, Pierina, os tenéis vuestros 12 minutos, repartirlos como consideréis oportuno y nada, nos encantaría conocer vuestra experiencia en concreto, ¿vale?, en esta materia de cláusulas sociales y medioambientales a nivel de comunidad autónoma, que es otro perfil que no hemos visto. Vale, buenos días, Jaime. Gracias por la presentación y por la invitación a la red Anagos. En principio voy a empezar yo, un poquito resumiendo la experiencia que tenemos. Bueno, yo entré al servicio en el año 2018, justo casi al mismo tiempo que la nueva ley de contratos, y los primeros pasos que se dieron fue pues, el tema de la incorporación de cláusulas sociales como condiciones de ejecución, como criterios de adjudicación. Empezamos un poquito por ahí y ya... bueno, decir al respecto que, bueno, en este tema pues tampoco se ha visto mucha problemática. Sí es verdad que al principio hubo cierta reticencia por parte de los técnicos a la incorporación y demás, sobre todo por el desconocimiento, pero vamos, que ha sido una cosa que poquito a poco se ha ido haciendo bien y actualmente pues siempre estamos en el 100% de los pliegos, siempre que tengan relación con el objeto del contrato, pues siempre se están incorporando tanto las condiciones especiales de ejecución como los criterios. En el año 2019, cuando se publicó el acuerdo de gobierno de 22 de mayo relativo a contratos reservados a centros especiales de empleo y de iniciativa social a empresas de inserción y programas de empleo protegido, pues se planteó la posibilidad en el servicio de un poco estudiar en qué tipo de contrato se podía hacer una reserva de lotes para empresas de inserción o centros especiales de empleo. En la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, fundamentalmente, la mayoría de contratos, bueno, un gran porcentaje, es para temas informáticos, con lo cual las posibilidades que teníamos de reservar pues tampoco eran demasiadas, pero justo en el año 2020 sí que íbamos a sacar lo que era el contrato de mantenimiento de los centros educativos. Un contrato que tiene un valor estimado de cerca de 14 millones de euros y que estaba compuesto por 10 lotes. Bueno, se planteó la posibilidad de reservar algunos de ellos, se hizo un sondeo en el que participó, desde luego, colaboró muchísimo Javier Mendoza, que ya ha participado en estas jornadas con nosotros, un poco para ver hasta qué punto había empresas, tanto de inserción como centros especiales de empleo, para poder ejecutar este tipo de contrato, que tiene una importancia bastante relevante porque estamos hablando de centros educativos. Y bueno, después de estudiar un poco el mercado y estudiar un poco todo, se consideró oportuno reservar a empresas de inserción únicamente 4 lotes. Era un 25% del valor estimado y se reservó un total de casi 2 millones de euros. Vale, entonces, bueno, en principio la experiencia fue complicada, está siendo complicada porque todavía no se ha adjudicado. Sí es verdad que no encontramos escollos a la hora ni de servicios jurídicos, ni de la intervención, ni por supuesto de la parte de nuestros altos cargos, que además apoyaron muy bien la iniciativa. Y bueno, se presentaron a toda la licitación 3 empresas, en concreto se presentaron 3 empresas de inserción
y un centro especial de empleo. El tema estaba en que la reserva pues se había hecho únicamente a empresas de inserción. El centro especial de empleo quedó excluido, sí que hubo recursos por parte del centro especial de empleo y demás que el Tribunal de Contratos consideró que en principio pues no tenían la razón. De hecho, con la sentencia última que creo que ha mencionado antes la otra compañera, pues tenía que ser un centro de empleo de iniciativa social, en este caso era de iniciativa privada, y bueno, en fin, pues quedó excluido. Actualmente, pues comentar que, bueno, en cuanto a la gestión, le paso la palabra a mi jefa de servicio, a Noemí Ramírez, para que continúe ella. Buenos días, gracias por la invitación, gracias a la Red AMAO, gracias a Jaime, es un honor que participe con nosotros, y gracias a Javier, que es quien nos invitó y que ha trabajado con nosotros muy bien esta contratación, en la que, como todo el mundo creo, estábamos un poco perdidos al principio. La contratación, efectivamente, como ha dicho mi compañera, ha sido sobre todo larga, llevamos 1 año y medio aproximadamente, estamos actualmente a punto de adjudicar, pero no solo por haber reservado los lotes. Es una contratación complicada ya de por sí, con 10 lotes y un valor estimado del contrato de 13 millones de euros. La propia tipología de la contratación en educación se complica porque, bueno, afecta a los centros educativos dispersos en las 7 islas y son aproximadamente 150 centros. Entonces ya de por sí los problemas no solo venían por los lotes que reservamos, que también, sino por la propia idiosincrasia de lo que es contratar con los centros educativos. La reserva en este caso, no puedo dar el resultado de la adjudicación porque aún no lo tenemos publicada, pero es cierto que, bueno, nos ha dado un poco de problemas porque han habido islas menores con empresas de inserción un poco inexpertas en esto de la contratación pública, aunque les hemos ayudado en todo lo posible, pero lógicamente la propia plataforma, la propia burocracia de la contratación administrativa, que ya nos cuesta a nosotros, pues a veces se les ha hecho a ellos bastante cuesta arriba. En este caso, bueno, de 4 lotes reservados vamos a adjudicar 2 lotes y tenemos desiertos otros 2 lotes. Entonces podemos decir que el éxito ha sido al 50%. Aún así, la única oposición que hemos tenido, en este caso, como ha contado Pierina, bueno, al principio tuvimos mucha oposición del sector de mantenimiento, del sector que nos ocupa, porque es mantenimiento y reparación de los centros educativos. Oposición de las empresas, vamos a decir las empresas privadas, que no son empresas de inserción ni de iniciativa social, pues que nos pidieron numerosas reuniones, pues nos presentaron escritos oponiéndose a que reserváramos 4 lotes, y luego pues hemos tenido un recurso desestimado de una empresa que es un centro especial de empleo y nos recurrió porque entendía que podía concurrir a la licitación. Bueno, ese recurso nosotros lo informamos, lo desestimó el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias y bueno, luego presentaron un contencioso administrativo, pero realmente han desistido hace nada, menos de un mes. Entonces, bueno, ahora estamos a punto de publicar la orden de adjudicación, cruzando los dedos para que no haya mucha oposición al respecto. Y bueno, aunque ha sido difícil, también lo es cuando no reservamos lotes. O sea, yo no lo achaco exactamente a la reserva de contratos, que sí que me han preguntado otros jefes de servicio de otros centros directivos, y realmente yo creo que Pierina y yo estamos de acuerdo en eso, en que no ha sido exactamente por haberlo reservado a empresas de inserción. Nosotros seguimos creyendo que en todas nuestras contrataciones cuyo objeto se pueda encuadrar en los contratos reservados, lo vamos a seguir haciendo. Esperamos que haya otras jornadas que podamos contar la experiencia en la ejecución del contrato.
Yo personalmente llevo menos que Pierina, solo llevo 1 año en esta consejería. Anteriormente, precisamente, yo estaba en el Servicio Canario de Empleo. Y ya ahí teníamos contratación reservada y en ejecución. Yo puedo decir que mi experiencia ha sido positiva. Creo que hay que seguir fomentándolo. Creo que no solo en los criterios de adjudicación sociales y medioambientales, que están muy bien, pero al final siempre son un poco repetitivos. Creo que hay que abrir el mercado y creo que hay que dar oportunidades e ir en el camino de la contratación responsable. Por ahora creo que hemos contado todo. No sé si Pierina quiere añadir algo. No, en principio más o menos creo que hemos resumido un poco la experiencia, salvo que nos quieran hacer alguna consulta. Sí. Bueno, pues la verdad es que muchas gracias. Yo creo que la vida es para los valientes, es algo que repito muchas veces y sois unas valientes porque así es, estáis abriendo camino y prueba de ello es las preguntas que os hacen otros titulares de entidades, ¿no? Quiero destacar de lo que habéis dicho esa previa o necesario estudio de mercado, que bueno, pues en este caso ha sido efectivo en un 50%, pero lo tenéis, lo habéis hecho, con lo cual, bueno, pues es lo que os ha llevado a este éxito y quizás el otro 50% que no habéis podido todavía materializar es fruto, pues lógicamente, de ese hecho insular, que es muy propio, lógicamente, de las islas Canarias, en este caso, y de, bueno, pues también la inexperiencia, pero claro, hay que abrir camino, es una manera de abrir camino, ¿no? Y una de ellas es, pues, precisamente la que habéis utilizado. Lo importante es que yo creo que una vez que se abre este camino, el camino está abierto, además lo habéis hecho de la mano de Javier Mendoza, creo que, bueno, pues es, en fin, en materia de reserva de contratos, pues no sé si el mayor especialista que tenemos en estos momentos en España, pero evidentemente es su pasión, ¿no? Y a ello se ha dedicado en cuerpo y alma, por lo tanto, habéis estado pues bien asesorados. Seguro que lo habéis valorado, pero siempre queda esa vía, ¿no? También para estos lotes el día de mañana, etcétera, de la posibilidad de la subcontratación. Pero bueno, de ello, como tengo un taller, pues ya me tocará hablar. Quería aprovechar para preguntaros ahora, y ya que tengo a vosotras, voy a empezar preguntándoos a vosotras. Y aunque, precisamente porque lo habéis puesto de manifiesto, pero sobre todo, si queréis profundizar un poquito más, os voy a hacer 2 preguntas y os las repartís como mejor consideréis. Os pido que, bueno, pues en un breve periodo de tiempo, en 3-4 minutos como mucho, por favor, enciendan el resto de la cámara, sí, por favor, Ilenia, Marta, si podéis, porque ya entramos en el turno de preguntas, debate. Gracias, Marta. Y gracias, Ilenia, también. Bueno, pues os iba a preguntar, a ver, ¿cuáles son las mayores dificultades que habéis encontrado, por un lado? ¿Vale? Que más o menos las habéis referido, pero si queréis concretarlas, tanto en los criterios ecosociales como en la reserva de contratos. Y también os voy a preguntar, que también lo habéis referido, pero si queréis profundizar un poquito más, ¿cuál ha sido la reacción de las empresas licitadoras? Son preguntas que tenía previstas y ha sido casualidad que las hayáis comentado, ¿no? Entonces, bueno, pues si sois tan amables, sois libres de responder a las 2 cada una de ellas, cada una, eso como queráis. Sí, bueno, estamos conectadas para responder. Por eso. No hay problema. Bueno, el recibimiento de la inclusión de criterios sociales y medioambientales por parte de las empresas, en nuestro caso, en la Consejería de Educación, ha sido muy bueno. De hecho, muchas licitaciones en los momentos previos, pues por ejemplo, cuando hemos sacado una licitación de vigilancia y seguridad, las propias asociaciones del sector nos han escrito para pedir la inclusión de más criterios sociales, sobre todo relacionados con la estabilidad de la plantilla, con el fomento de la igualdad, con los planes de conciliación. Creo que desde el principio, bueno, a veces, como dijo Pierina, al principio era un poco desconocimiento, ¿no? Pero desde que la inclusión de criterios sociales se ha convertido en una práctica habitual, nosotros hemos tenido una respuesta muy, muy positiva.
lo cual hasta nosotras puede decirse que nos ha sorprendido. Las propias empresas nos han respondido que cuantos más criterios sociales, además hemos aprendido en el camino a afinarlos un poco más, ¿no? Y a no utilizarlo de siempre, calidad en el empleo, en fin, los que todos no sabemos de memoria, que vemos publicados en los pliegos de contratación, ¿no? De toda España. Hemos intentado afinar fomento de la contratación femenina en sectores como el de vigilancia y seguridad, que apenas tenía contratación femenina, lo hemos incluido como un criterio de adjudicación. Así que en ese sentido hemos tenido una respuesta maravillosa. Y Pierina, contesta tú si quieres las reacciones de las empresas. Yo añadiría, en el caso de la reserva, si es verdad que tuvimos una reacción negativa, hubo un recurso que fue al principio del expediente, que fue una empresa que estaba, de hecho, en aquel momento ejecutando el servicio, que se puso un recurso especial en materia de contratación contra la reserva porque consideraba, bueno, que en este caso que había una subrogación de trabajadores que el convenio colectivo no preveía, y sí que nos dio un poquito de, nos dio un poco de guerra, entiendo que porque estaba interesada en continuar con con tener la posibilidad de continuar con la ejecución, y en este caso pues no la tenía. Y en cuanto a las empresas, en este caso de inserción, bueno, sí, tuvimos un acogimiento buenísimo, pero sí es verdad que, bueno, hubo dificultades por parte de ellas que nosotros intentamos en la medida de lo posible solventar, pero que vamos, que yo creo que ha sido una experiencia para todas positiva para futuro, entiendo. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, voy a preguntarte, Ilenia, a ti. Cambiamos ahora el orden de las intervenciones. Aunque has hablado de ello también, y por eso de ahí la pregunta, para que puedas profundizar un poquito más, porque teníais muy poco tiempo, ¿habéis desarrollado en concreto, bueno, no en concreto, sino de manera transversal, algún tipo de estrategia para esto, para la incorporación de estas cláusulas sociales? ¿O esta estrategia habéis ido pues, también sobre la marcha modificándola? Es decir, estrategia, te pregunto. Sí, pues ha habido un poco de todo. Sí que por una parte nos fijamos una estrategia, pero un poco lo que decía Noemí, ¿no? Pues todo el tiempo vas afinando un poquito más a medida que vas teniendo más experiencia, más formación, más conocimientos, porque es verdad que de toda esta materia pues cada vez pues, conocemos más resoluciones, por ejemplo, de los TAR, y eso nos da indicios de por dónde más pueden ir las cosas. Nosotros en un principio sí que nos atrevimos mucho, ¿no? Y fijábamos en todos los contratos prácticamente cláusulas sociales como criterios incluso de valoración, ¿no? Y bueno, estábamos como tan convencidos y tan entusiasmados con la idea, y entonces poco a poco pues hemos ido afinando y profesionalizando más este aspecto, ¿no? Por eso lo fundamental o la piedra base de esta estrategia por nuestra parte ha sido la formación. Una formación o profesionalización que la hemos extendido a todos los niveles, es decir, hemos hecho una formación muy intensiva, no solo a lo que es el departamento de contratación, sino a toda la organización, a todas las entidades proponentes, a todos los técnicos de todas las áreas, para que, de hecho, ahí, Jaime, tú nos ayudaste muchísimo colaborando en esa formación, que viniste a Ribarroja de Turia. Entonces, nos parece muy importante profesionalizar, ¿no? También lo hicimos nosotros estamos en un ayuntamiento, pues con todo el área política, todos los concejales. Hicimos una jornada formativa que impartimos nosotros mismos a todos los concejales, gobierno y oposición, porque es muy importante que para poder hacer una oposición responsable también conozcan estos temas y estén sensibilizados con los mismos, porque es importante, ¿no? De hecho, tenemos una comisión de contratación de la que forman parte los 7 grupos políticos representados en el ayuntamiento, donde mensualmente estas son unas cuestiones que abordamos, ¿no? Se aborda mucho el tema de la contratación pública responsable, ¿no? Porque genera muchas inquietudes y muchas propuestas por su parte, ¿no? Pero es importante que lo conozcan. Y también hemos abordado la profesionalización en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Aquí, nos hemos comprometido, tenemos un programa en el que nos comprometemos a hacer siempre varias acciones, una acción formativa trimestral. El año pasado, incluso con la pandemia, aprovechamos un poco los medios tecnológicos para hacer webinars formativos que tuvieron mucho éxito, y dentro de las formaciones que ofrecemos a las pequeñas y medianas empresas, además de cómo presentar la oferta, cómo controlar esa plataforma de licitación del Estado, también tenemos siempre un módulo específico de contratación pública responsable, de cláusulas sociales y medioambientales, porque queremos que entiendan por qué esto, ¿no? O sea, para que ellos también no piensen que es
una cosa que, bueno, ahora el ayuntamiento en nuestro caso, ¿no? Pues mira lo que nos dice o mira lo que tenemos que aportar, sino que queremos que lo comprendan, ¿no? Y que sepan de dónde viene todo esto, ¿no? Y creo que eso ha sido muy importante porque junto con la formación va unida la sensibilización y cuanto más lo conoces, pues más convencido estás, ¿no? de que esto es la línea a seguir, ¿no? Entonces, dentro de la estrategia global, aparte, lo fundamental ha sido un poco fomentar mucho esa formación, ¿no? Y fomentar mucho también, como decía antes, la planificación. Una planificación que luego necesariamente ha de ser evaluada y medida, ¿no? Para ver si lo que hemos planificado realmente hemos ejecutado. Y eso ha sido fundamentalmente nuestra línea a seguir. Pues estupendo, la verdad es que un palo muy importante, ¿no? Una pata fundamental, ¿no? Que es la formación. Una pata de las dos, porque las otras serían las herramientas que podríamos dividir, pero muy buena, francamente, gracias. Bueno, Marta, acabo contigo, que contigo empezamos, y también referías ello hacía referencia a ello en tu intervención, y pues lógicamente me lo has dejado fácil a la hora de preguntarte, ¿no? Entonces, te voy a preguntar precisamente por ese paso del que hablábamos antes, ¿no? Por la medición de la ejecución, por los indicadores de medición, por el impacto de esos criterios. ¿Medís o tenéis intención de medir? ¿Estáis en proceso de medir? ¿Cómo estáis ahí? El micro. Estamos en proceso, Jaime, y estamos midiendo también, estamos en proceso de mejora. Y ya me ciño a la pregunta, pero voy a coincidir con Ilenia en la importancia de la formación, ¿eh? Tenemos que seguir, Jaime, formando a nuestro personal porque ha sido fundamental. Y en la sensibilización que comentaba Ilenia, ¿no? En el coste de no hacer nada, ¿verdad? Tenemos que seguir avanzando y coincido totalmente con ella. Y ahora me centro en medición. ¿Cuál es nuestra intención? Pues mejorar el proceso de medición, de evaluación de las políticas públicas en materia de contratación pública estratégica. ¿Por qué? Pues porque nosotros partimos del liderazgo y partimos de la gobernanza local y partimos de la relación estrecha, y empiezo por reserva de contratos, con las empresas de inserción y los centros especiales de empleo y cooperativas del tejido social de Salamanca. Entonces, a mí me parece muy interesante empezar por medir la gobernanza local en esta materia, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que evaluar con ellos cuáles son los nichos de mercado en los que podemos reservar contratos, ¿verdad? Evaluar beneficios, evaluar riesgos, como dice la segunda edición de la guía, y hacer, como digo, una evaluación de todo eso, porque tenemos una mesa de entidades de economía social y hay que ver lo que proponen, lo que analizamos desde lo técnico y lo que se lleva a efecto. Y ahí hablamos, como bien comentabas antes, Jaime, de planificación en la contratación pública, porque eso acerca y facilita la licitación a las pymes, al tejido social de nuestras ciudades. Es muy importante hacer los anuncios con un año de antelación, como dice la ley, etcétera, ¿no? Por lo tanto, habría que medir gobernanza. Luego, en materia de contratos reservados, sí que tenemos unas categorías, unos parámetros que reflejan en las memorias anuales, tanto las empresas de inserción que tienen contratos reservados, que en nuestro caso fundamentalmente es en el sector de la limpieza, el catering, los huertos, la recogida de aceite usado, en fin, ellos presentan unas memorias a final de años donde establecen cuál es el número de personas empleadas, lo que han producido, lo que han facturado a lo largo del ejercicio, personas contratadas en inserción y personas que no tienen contrato de inserción, cuántas han finalizado los itinerarios, es decir, en esas memorias también hay una evaluación cualitativa, ¿de acuerdo?, del objetivo de la reserva contractual, que es, digamos, compensar esa falta de productividad que en principio tienen esas empresas de inserción o esos centros especiales de empleo con una parte de su personal. De hecho, ya conocéis las memorias tanto de FIDEI como de FECLEI, y aproximadamente de las personas que terminan su itinerario de inserción, de un 50 a un 75% acceden al mercado ordinario, porque estas empresas son puente, ¿verdad?, entre la formación, el mercado ordinario y su activo es el empleo. El empleo es el medio y el fin, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. Por otra parte, como os decía antes, nos está dando la pista, y tendremos que abundar también en la formación contigo en esos temas, que es en la evaluación y parametrización de la información. Y creo que antes de que llegue el 2023, ¿verdad?, nos tenemos que entrenar con las categorías que ya establece, como decía antes, el eForms Policy Implementation Handbook, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Pues porque establece unas categorías muy concretas que luego van a venir dadas por la plataforma de contratación electrónica.
¿Para qué nos vamos a inventar nada nuevo? Si nos lo está dando la Unión Europea. Yo soy muy pesada con la Unión Europea, pero es que estamos en ese marco, es nuestro marco normativo y es nuestro marco de financiación. Por lo tanto, si vamos alineados con eso, seremos mucho más eficientes y conseguiremos más financiación para nuestras ciudades. Pues bien, las categorías, además es que las tengo aquí delante, de la 29 a la 33 de ese e-forms del manual, del handbook, establecen Strategy Procurement Notice Section Identifier, Strategy Procurement, Green Procurement, Social Procurement, Innovative Procurement, Vehicles Zero Emission, Vehicles Clean, Accessibility. Entonces, tenemos una categoría muy concreta de parámetros que hay que medir y luego nos va a venir dado por la plataforma de contratación electrónica. Entrenémonos en estas categorías, Jaime, y demos formación. Insisto, como bien decía Ilenia, es fundamental que nos formemos nosotras, ¿verdad?, que somos las directivas o las que usamos la responsabilidad, en tu caso de contratación, en mi caso de bienestar social, aunque soy una especie de híbrido, ya te lo digo, pero bueno, formémonos nosotras y formemos a nuestros equipos. Bueno, pues estupendo. Muchísimas gracias, la verdad, a todas vosotras, a la red Zanagos. Decía antes Noemí que, bueno, pues era una suerte o, en fin, que pues participar. Yo creo que es a la inversa. O sea, la suerte es mía por haber estado en esta mesa, francamente, con personas comprometidas pues con la contratación pública responsable, con experiencia, con experiencias. Y bueno, pues yo que tengo también experiencia cierta alguna en mesas, pues esta ha sido una mesa que francamente me ha gustado mucho, donde me he sentido muy cómodo y súper bien acompañado. Así que nada más que daros las gracias a todos y a los oyentes, por supuesto también. Todas, un placer.